Pues se nos justifica el gasto militar mundial por unas razones muy prosaicas, y a ellas me voy a referir. Se dice que el gasto militar produce beneficios para la sociedad. Por una razón, porque gracias al gasto militar hay una inversión en armamentos y una investigación en armamentos, y esa investigación tendrá un trasvase a la investigación civil. Quiere decir que con todo lo que desarrollamos en armas, en España ya lo he dicho, 4.000 millones al año, en todo el mundo 400.000 millones se dedican a armamento, pues una parte de esa investigación que se dedica a construir armas luego tendrá un trasvase a la industria civil y por lo tanto todos saldremos beneficiados. Falso, es falso, eso hay que repetirlo, no existe un trasvase, o si existe es mínimo, muy mínimo. Solo un 15%, entre un 10 y un 15% de toda la investigación militar que se lleva a cabo en los laboratorios o en los institutos de investigación será patentado el día de mañana, y solo se patenta aquello que puede tener una aplicación civil. Por lo tanto, el otro 85% no se patenta, y quiere decir que son recursos inservibles que no servirán para enriquecer a la población. Y además, tenemos las experiencias, sabemos que el ordenador que fue inventado en el Pentágono o el transistor, uno de los grandes inventos del siglo XX, que fue inventado por la AT&T, una industria americana, fueron secuestrados por el Pentágono, por el Departamento de Defensa, durante 30 años, y durante 30 años se retardó que esos bienes que hoy han sido importantísimos para el desarrollo tecnológico mundial, como es el ordenador o como fue en su día el transistor, no pudieran pasar a la producción civil hasta que los militares no hubieran desarrollado todas sus aplicaciones en el ámbito militar, en las tecnologías de nuevos armamentos. Por lo tanto, nos engañan también por ahí. Por lo tanto, hay que decirlo, el traspaso de la tecnología militar al sector civil es un engaño. Lo es en España y lo es en todos los países. Segundo, genera endeudamiento e inflación. ¿Por qué? Porque el gasto militar, tal como indico, es un gasto que no produce ingresos en el propio Estado. Todo gasto del Estado acostumbra a revertir a la vez en el propio Estado con ingresos. El gasto militar no produce ingresos, por lo tanto produce endeudamiento y déficit público. Otra razón más para que bajemos el gasto militar en nuestro Estado. Tercero, entorpece el crecimiento por las razones que he dicho, porque el I+D no se aplicará al sector civil como nos dicen, y por lo tanto es una investigación que no servirá para nada. Tened en cuenta que muchos de esos armamentos que son investigados y luego desarrollados acabarán sus vidas útiles sin ser utilizados jamás. Ese avión Eurofighter, esas fragatas que hemos construido, no entrarán nunca en combate. Pues no, en el pasado tampoco. Pasará su vida útil, pasarán 20, 30 años, tendremos que volver a investigar nuevas armamentos más sofisticados, y estos los tendremos que destruir porque no han servido, por obsoletos, digamos, sin ninguna vida útil. Por lo tanto, entorpece el crecimiento. Y después, lo último y más grave, genera militarismo, desconfianza en los pueblos y posibles nuevos conflictos. Todos sabemos que una carrera de armamentos existe porque la rivalidad entre los estados es una cosa real. Si Estados Unidos se arma, obliga por un efecto, digamos, dominó a todos sus aliados a armarse para no quedar desplazados del gasto militar que ellos ejercen. Por lo tanto, debilita nuestra economía, y además los posibles países rivales de Estados Unidos o del bloque occidental a través de la Alianza Atlántica, como pueden ser posibles, y digo posibles, China, Rusia o Irán, se ven obligados también a hacer enormes esfuerzos en gasto militar para no quedar desfasados respecto al enorme gasto militar que lleva a cabo el bloque occidental. Por lo tanto, esto puede generar conflictos que a veces en pequeños países, ya me he referido antes, de África o del sudeste asiático, se producen, hay conflictos. Por lo tanto, el militarismo y el armamentismo favorece la aparición de conflictos armados, porque además
existe un comercio de armas, que a él no me he referido y con esto ya iré acabando. Un comercio de armas, porque de toda la producción de armamento, por ejemplo, en el Estado español, que he hablado de 4.000 millones, una tercera parte, las 2/3 partes las adquiere el propio Estado. Nuestro propio gobierno compra armas a las industrias militares para abastecer nuestro ejército, pero una tercera parte va a la exportación. ¿Y esa exportación a dónde se dirige? Pues una parte de esa exportación va a países del tercer mundo y se le venden armas, por ejemplo, a Israel, a Colombia, a Venezuela, es igual, a Gaddafi, a Libia, muchos países del tercer mundo que, según la propia ley de comercio de armas que regula el comercio de armas en el Estado español, tendrían que estar prohibidas, porque esta ley dice muy taxativamente, y es un acuerdo dentro de la Unión Europea, que no se pueden vender armas a países que violan los derechos humanos, a países que tienen conflictos armados internos, a países que gastan más en armas que en salud o en educación de sus pueblos. Eso lo dice la ley, pero resulta que esta misma ley tiene otro apartado en el cual dice que prevalecerán los intereses económicos y políticos de España y de sus empresas para regular el comercio de armas, con lo cual están violando la ley, pero desde un punto de vista ético, pero existe esa posibilidad y lo están haciendo. Y todos sabemos lo que pasa, qué hacen con las armas en Israel, en el pueblo de Palestina, un país que tiene un conflicto y se violan los derechos humanos de los palestinos. ¿Qué pasa en Colombia, que tiene otra guerra civil? ¿O qué pasan con las armas que le venden a Marruecos? El principal comprador de armas del norte de África de España es Marruecos, o cómo las utiliza en el Sáhara Occidental, o las utilizó. Con esto quiero decir que también aquí hay una cuestión ética. Y para acabar, porque me han dicho que acabara y me he pasado, pero bueno, y con esto acabo. Quiero acabar como he empezado. Alternativas. La alternativa está en esta plaza. He hablado al principio de sociedad civil. Vosotros sois sociedad civil y de esa parte de sociedad civil sois un movimiento social que nace. Este movimiento social nace precisamente con empoderamiento, pensando que el poder está en vuestras manos y que podéis confrontarlo contra el del propio Estado. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace, pues muy fácil, desobedeciendo, objetando y, por lo tanto, no colaborando, si es necesario, no colaborando y desobedeciendo. Y eso es posible. Estáis desobedeciendo cuando estáis ocupando un espacio público, porque no está permitido según la ley, seguro, del propio ayuntamiento o del propio Estado. Estamos desobedeciendo, pero no se han atrevido a desalojaros. ¿Por qué? Porque saben que los efectos que se podrían producir de un desalojo serían mucho mayores. Serían mucho mayores porque eso os daría aún mayor legitimidad. Porque habéis practicado una ocupación pacífica, no violenta y activa, que ese es el camino para transformar nuestra sociedad. Por lo tanto, el camino, desobedecer, objetar, no colaborar con aquello que viola todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas, los derechos humanos. Con esto acabo. Nunca el militarismo había sido tan fuerte y tan potente como en estos días en el mundo, mucho mayor que lo fue en el pasado. Por lo tanto, también puedo deciros, y por lo tanto a ese omnipotente poder hay que objetar y desobedecer. Por lo tanto, es la campaña de objeción fiscal que alguien ha dicho por aquí, es una arma que podéis ejercer, pero también hay que tener en cuenta que nunca habíamos tenido unos movimientos sociales tan fuertes y tan potentes como tenemos hoy en día. Vosotros sois la muestra, y sobre todo porque además son globales. Recordar que después de la guerra de Irak, 15 millones de personas en todo el mundo, a una sola voz, salieron a las calles para protestar contra aquella guerra que considerábamos inmoral e injusta. Pues lo mismo ocurre hoy en día. Nos reunimos en foros sociales, discutimos y buscamos alternativas. Y alternativas las hay. Tenéis que encontrarlas vosotros para nuestro propio Estado. Nada más. Gracias.